Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. Hola, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre un método de programación con el que realizo la programación orientada a objeto, garantizándome un formato que lo que más busca es la seguridad, la intolerancia a los errores. De hecho, en cuanto encuentra un error, salvo excepciones, detiene el progreso de la ejecución y notifica el error. Este método lo voy a explicar basándome en el lenguaje de programación Java, que es un lenguaje de programación orientado a objeto muy extendido, muy conocido, y lo que estoy explicando se podría extender a otros lenguajes de programación orientados a objeto, especialmente su filosofía. Bueno, la programación orientada a objeto se basa en la estructura de las clases, la definición de una clase como un elemento que encapsula atributos, que son datos, y métodos, que son operaciones, también denominadas funciones. Todas las clases que se definen en la programación orientada a objeto tienen una clase padre por defecto, que no hace falta especificar, que es la clase Object. Esta clase aporta una serie de métodos que son genéricos y comunes para todas las clases, y es muy interesante que exista esta clase objeto común a todas las clases, que es universal, y esto hace que se pueden igualar todas las clases a la clase padre, reduciendo su funcionalidad, y todos los objetos son compatibles cuando se reduce su funcionalidad hasta la funcionalidad que ofrece la clase padre Object. En la metodología que yo utilizo, todas las clases explícitamente van a heredar de una clase que se va a llamar la clase base mejorada. El nombre que podemos darla sería bases, y esta clase va a contener una serie de métodos que van a ayudar a funcionar con las clases haciéndolas comunes. Es la misma idea de clase Object, solo que esta está definida por nosotros y vamos a tener un control mayor. La ventaja de este comportamiento es que yo en la clase base mejorada puedo añadir unos atributos que entiendo que son interesantes para todas las clases y que no están en la clase Object. Estos atributos es la posibilidad de extender la clase con un objeto adicional que sea el extensor del comportamiento de mi clase. De esta manera, tengo la posibilidad tanto de sobrecargar métodos como de accionar una operativa nueva que sería la del redireccionamiento de métodos. Si existe el atributo extensor, yo puedo llamar a los métodos del extensor que coincidan con el nombre de los métodos de la clase que está utilizando. De esta manera, existe la posibilidad de redirigir comportamientos. Esta redirección se puede hacer en tiempo de ejecución, mientras que la sustitución de métodos mediante la overriding es en tiempo de compilación. Es una característica que se añade a disposición de quien quiere utilizarla. Y luego también incorpora otro atributo que es un mapa, el cual va a permitir que nosotros añadamos atributos a una clase que ya estaba cerrada. Esto, en muchas ocasiones, surge la necesidad de añadir atributos a clases que no pueden extenderse, o bien porque no tenemos el código fuente, o bien porque nuestro lenguaje de programación es compilado y genera objetos estáticos que no pueden dinámicamente modificarse. Para estas circunstancias, la posibilidad de hacer uso del atributo mapa como elemento de paso de datos adicional es muy práctico, y esos son los motivos
por los que están en la base mejorada. En cuanto a la metodología que quiero explicarles, también hay que tener en cuenta la forma en la que se organizan los códigos. Nosotros tendremos carpetas que en Java se denominan paquetes, que van a ser los agrupadores de nuestras clases en función de ciertos criterios, y esta estructura en árbol nos permite tener organizada nuestro código, aunque no es perfecto un mecanismo en árbol, por lo menos sí tiene una jerarquía que facilitará la búsqueda y localización de código. Antiguamente, la aplicación era el elemento fundamental de los desarrollos y, por tanto, el paquete principal era el nombre de la aplicación en la que se estaba trabajando. También se incorporaban nombres de paquetes que correspondían, en lugar de aplicaciones, a nombres de conjuntos de librerías. Posteriormente, se añadió el nombre de la empresa fabricante de ese paquete o de aplicación o de librerías para que existiera una referencia que enfocara la autoría de las clases, de las librerías de las aplicaciones, por si hubiera que exigir responsabilidades o por si hubiera que dirigirse a ellos por cualquier otro tipo de circunstancia para adquirir la librería, para pedir soporte, etc. Desgraciadamente, las empresas fabricantes pues, han ido desapareciendo y ahora mismo los paquetes que empiezan con nombre de empresa son paquetes huérfanos y dan una imagen bastante pobre. La metodología que yo sigo no implica la existencia de ninguna empresa constructora de paquetes. Lo que sí tiene es como raíz fundamental de clasificación el interfaz que tiene todo el conjunto del código. Y esto está motivado por el hecho de que hace ya mucho tiempo que surgió el paradigma de la arquitectura basada en el modelo, la vista y el controlador. Esta arquitectura es bastante acertada en mi opinión y lo que puse de manifiesto era que las interfaces que allí en la misma eran denominadas vistas son fundamentales a la hora de trabajar con las aplicaciones y hacer los desarrollos. Y las vistas siempre era la parte que más cambiaba de una aplicación, la que requería constantes modificaciones porque en ella había una serie de criterios subjetivos que si gustaba o no gustaba, otros de ergonomía, y esto realmente hay que tenerlo en cuenta en todo el desarrollo. Y por eso la raíz de la separación del código ya no es la aplicación, ya no es la empresa, sino que es el interfaz de usuario. Y se diferencian los paquetes que no tienen interfaz de usuario, es decir, aquellos que son librerías altamente reutilizables y que corresponden a los diferentes modelos dentro del paradigma modelo vista controlador. Tenemos los interfaces de Command Line User Interface, tenemos los interfaces de Graphic User Interface, los interfaces servidor y los interfaces cliente. Dentro de ellos surgen las subcarpetas. En el caso de los modelos, de los interfaces que no tienen interacción con el usuario, tenemos distintos modelos, que serían el modelo de configuración, el modelo de errores, el modelo de internacionalización, el modelo de datos, etc. Y luego también tenemos pues, paquetes que nos van a proporcionar útiles que nos van a ayudar en la gestión de clases y en el trabajo de la codificación. Dentro de estas carpetas, ya el nivel penúltimo y último harían referencia a una tecnología específica de la que depende de manera imprescindible e inevitable nuestro desarrollo y luego el nombre del proyecto dentro del que se engloba. El nombre del proyecto no sería muy importante y sería exclusivamente a efecto organizativo. Pero muchísimas clases se comparten entre proyectos y muchísimas clases se duplican
y el proyecto en general no es la mejor forma de organizar las clases que se escriben para un desarrollo. Y luego los interfaces que son puros de usuario, o sea que interactúan con usuario, pues sí tendrían ya la tecnología específica como primer nivel y el segundo nivel, menos importante, el proyecto. Tecnologías específicas de una interfaz gráfico de usuario, pues puede ser JavaFX, puede ser Swing, puede ser distintas librerías de ventanas de las que depende totalmente. Es su eje fundamental de dependencia y por eso sería el paquete principal. En el caso de tecnología servidor, pues hablaríamos de servidores HTTP, hablaríamos de servidores RESTful y la tecnología servidores SOAP sería importante aquí para diferenciar las diferentes librerías que se desarrollen en el lado servidor. Y lo mismo ocurriría en el lado cliente. Una vez que he hablado ya de la estructura del proyecto, tendría que hablar de la estructura de los atributos y métodos de la clase. Entonces, en la metodología que les estoy explicando, existen una serie de criterios. Uno de ellos puede ser chocante respecto a otras teorías de programación orientada a objeto y es que no se recomienda el uso de ni atributos ni métodos privados ni protegidos. Todos son públicos para permitir la sobrecarga, la sustitución de los mismos con facilidad y para permitir el uso de los mismos a todo el que quiera. El hecho de prohibir uso no siempre ayuda, a veces causa un problema muy grande, por lo que no lo recomiendo. Y además tampoco se hace uso de atributos finales, de tal manera que no hay constantes. Y esto pues, puede ser chocante, pero realmente en muchas ocasiones las constantes no se han definido correctamente y en circunstancias puntuales hay que cambiarlas. Si son finales es imposible y no se puede hacer uso de la clase por algo tan poco razonable como que se ha prohibido la modificación de un dato. Con estas restricciones, que nada es final ni nada es privado ni protegido, lo único que se permite es un sistema de nombres que recomiendan el manejo de estos atributos y estos métodos de una manera concreta. De tal manera que si empiezan por K minúscula y un guión bajo, el atributo tiene como intención un comportamiento constante, que no sea modificado. Aunque pueda ser modificable, no se recomienda su modificación. Y en el caso de los métodos, si empiezan con un guión bajo, se estaría indicando que este método tiene intencionalmente muy poco uso o no es nada recomendable fuera de su uso interno en la clase por los métodos de la clase. De manera que se está indicando la no recomendación ni de usarlo, ni de reemplazarlo, ni de hacer overriding con él. Los nombres de los métodos comienzan con un verbo en infinitivo y le sigue un predicado. ¿El idioma a utilizar? Bueno, yo utilizo español, afortunadamente. Creo que es mucho más cómodo trabajar en el lenguaje nativo de cada uno, pero cada vez, debido a la globalización, se exige más el inglés. Aquí no puedo imponer mi criterio. Yo, para los desarrollos que hago, sí que utilizo el español. Esto además me permite diferenciar claramente las librerías que han sido creadas por mí, las clases, los métodos, de los que han sido creados por otros desarrolladores que normalmente ofrecerán sus librerías en inglés, con la documentación en inglés y con todos los nombres y los atributos en inglés. Esta diferenciación quizá requiera un esfuerzo adicional si la librería se desea ofrecer a la comunidad internacional, porque en ese caso seguramente habría que traducir todo al inglés. Respecto a cómo se ponen nombre a las clases,
sería verbo y el predicado, seguido de los atributos obligatorios, también utilizando nombres muy descriptivos, no importa que sean algo largos, un nombre tenga 10, 12 caracteres, no pasa nada. Y después le siguen siempre dos parámetros adicionales, el parámetro OK y el parámetro extras array. El parámetro OK es un parámetro de información de estado de método. Y el parámetro extras array es un parámetro que permite de manera opcional añadir parámetros a un método en la llamada. Si estos parámetros se añaden y no se utilizan, no pasa nada. Pero si se añaden parámetros que con el paso del tiempo se descubrieron que eran necesarios pero no se habían planificado así en la firma inicial del método, se puede conseguir modificar el comportamiento de un método ya escrito con su firma cerrada gracias al atributo extras array. Y esto en algunas ocasiones ha sido necesario. ¿Por qué se pone? Normalmente no se utilizará, pero simplemente con que en algún momento fuera preciso añadirle funcionalidades, por ejemplo, si se hiciera una sobrecarga, una sustitución de un método y viéramos que necesitamos más parámetros en nuestra sustitución, pues con esta metodología lo conseguiríamos. Es una metodología muy abierta y está abierta a circunstancias pues que a veces no se darán nunca, pero basta que se dé una vez para que se justifique la manera de programar que les estoy mencionando. El retorno pues puede ser o un objeto boolean que informa true, verdad, si el método ha ido bien, y false si ha tenido error. Es la información mínima necesaria para saber si nuestra tolerancia a errores puede continuar o debe detenerse, y tratar el error, notificarlo y gestionarlo. Y también tiene abierta la posibilidad de lanzar excepciones. Con lo cual, la firma incorpora un montón de elementos que son adicionales para casos excepcionales. No cuesta nada ponerlos y cuando hacen falta vienen estupendos. De manera que sí que es recomendable que se utilicen. Respecto al parámetro OK, hay que hablar sobre las distintas filosofías de cómo es la programación. Inicialmente, la programación se consideraba que era una ciencia que derivaba de las matemáticas. Era una ciencia exacta, era como construir un reloj, todos los engranajes tenían que encajar perfectamente y una vez que se conseguía que encajaran las piezas, el funcionamiento siempre sería perfecto. Con el paso del tiempo, lo que se ha descubierto es que la informática es la ciencia de gestionar errores, surgen errores por todos lados y es imposible crear piezas perfectas para su utilización en las aplicaciones, porque las aplicaciones son muy dinámicas, van cambiando constantemente y porque cuando se construyen las piezas en realidad no se sabe todas las posibilidades y circunstancias en las que se van a utilizar. De esta manera, la informática no se puede deducir que se parezca a la matemática o que esté relacionada con ella. Con lo que está más relacionado, actualmente se opina, es con la lingüística, con el diálogo, con la comunicación, con la transferencia de información. Y por tanto, lo que se necesita es dotar a los métodos de la posibilidad de que nos digan qué les está ocurriendo y que nosotros le podamos decir a los métodos en qué condiciones externas se están ejecutando. Y la información mínima que un método puede necesitar decirnos sería si va bien o no. Por eso es OK. ¿Es OK o no es OK? Si no es OK, nos devolverá un valor falso y nos dará un mensaje preparado para las personas con un texto legible y comprensible por un ser humano, incluso que puede ser traducible a distintos idiomas, y alguna información adicional como la gravedad, etc. Y nosotros podemos utilizar el objeto OK para decirle a este método que la ejecución previa
fue bien o fue mal. Y si la ejecución previa fue mal y este método considera que la política de tolerancia cero a los errores debe de cumplirse, el método no realizará su tarea y esperará a que sea resuelta la circunstancia que ha causado el error. De esta manera tenemos un diálogo. El método nos informa a nosotros de cómo le ha ido y nosotros le informamos al método de qué pasó antes de que se le llamara a él. Este diálogo no existía en los conceptos anteriores de programación, que era todo de tipo caja negra. Tienes que hacer un procesamiento de la información de los datos de entrada y darme los datos de salida. Y si en los datos de salida no aparece ninguna información de tu estado de error o de tus circunstancias, es porque, como yo considero que es una ciencia exacta, no puede haber errores. Bueno, pues esta concepción ya ha sido superada y no se utiliza, no es recomendable. Respecto a los nombres de los métodos, pues también hay una serie de nombres que son muy habituales y que se recomienda utilizar siempre los mismos verbos: configurar, iniciar, leer, escribir, validar, procesar. Respecto a los métodos abrir, cerrar, conectar y desconectar, que siempre van a estar en pareja, adicionalmente hay que añadir abrir es y conectar es, que nos va a decir si la apertura se ha realizado y está hecha, es decir, se mantiene abierta, o si la conexión se ha realizado y se mantiene abierta, o si no es así. Esto nos va a ayudar sobre todo en las operativas de cierre de una aplicación, porque es muy habitual que se abran cosas, que se produzcan conexiones y no se produzcan desconexiones. Y si la desconexión o el cierre la realiza el sistema, puede suceder que no lo haga ni en el orden que nosotros necesitamos, ni guardando los últimos datos que estuvieran pendientes de procesar. Por tanto, saber si está abierto o está conectado un objeto es fundamental y este método debería siempre estar presente cuando haya métodos abrir y cuando haya métodos cerrar. Otra peculiaridad de la metodología que utilizo y que les propongo es el hecho de que no se utilizan las mayúsculas. Todo va a minúsculas, salvo algunas excepciones. Y como ya no se utiliza la mayúscula como separador de palabras, como ocurre en Java, como ocurre en otros lenguajes, se utiliza el guión bajo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Facilita la lectura, se lee muchísimo mejor y facilita la escritura. Las mayúsculas generan pérdidas de tiempo, hay que pulsar dos teclas, a veces no se pulsan bien y dan muchos problemas el uso de mayúsculas. Y al no existir las mayúsculas, cuando se dicta un nombre de clase, un nombre de método, un nombre de atributo o de variable, se dicta de manera que el oyente sabe que va a estar siempre en minúsculas y no hay conflictos. Para diferenciar clases de objetos, en lugar de utilizar que la primera letra esté en mayúscula, lo que se hace es que se añade una S al nombre de la clase, es decir, que las clases estén en plural. Y esto pues puede ser una forma de identificar clases. Cuando lo que tenemos es una variable que guarda muchos datos, como pueda ser un array, una lista, una colección, como pueda ser un árbol, como pueda ser un mapa, el nombre del objeto debería tener un sufijo. Y este sufijo, pues se recomendaría que indicara la clase de objeto que es. Si es una lista, pues guión list. Si es un mapa, guión map. Si es un array, guión bajo array, etc. Respecto a la clase OK, está en plural, como ya he mencionado, y informa sobre la gravedad, sobre el identificador del error, sobre si hay error o no, y un mensaje de texto. Y luego pues tiene unos métodos para poner estos mensajes. Otro aspecto a tener en cuenta es
cómo escribir los métodos. Ya les he mencionado que el método tiene pues su firma, que será el dato que devuelve, que puede ser un boolean o que puede ser un objeto. Si es un objeto, si toma el valor null, es que ha habido algún error, porque no puede dar un resultado, nos da algo nulo, y si nos da un valor no nulo, el método está bien, está correcto. Dentro del método se incorpora un try y un catch para capturar todas las excepciones que se produzcan dentro de él. Si queremos dar tratamiento a las excepciones lo haremos, y si no, pues la redifundimos, es decir, las seguimos lanzando. Con esto que conseguimos, facilitaremos enormemente la depuración de nuestro código, porque bastará con poner un punto de interrupción en la captura de la excepción para localizar el punto más próximo al lugar donde se produjo. Y esto ayuda muchísimo a la hora de resolver errores. Respecto a el código, el cuerpo del método, inicialmente pues también puede tener una línea, también opcional, que retorne inmediatamente si el parámetro OK es falso, es decir, tolerancia cero al error. Si el método encuentra que anteriormente hubo un error, el método no se ejecuta. Esto nos va a permitir escribir un código en el que podemos poner llamadas a métodos, una llamada por cada línea, y sabemos que solo se ejecutarán aquellas líneas previas a un error, y todas las líneas posteriores no se ejecutarán. Y esto nos permite encadenar llamadas a métodos con la tranquilidad de que los errores no van a causar el modo bola de nieve, que van cada vez empeorando las circunstancias hasta que al final generan un error muy grave en una parte del código muy alejada al verdadero origen que causó dicho error. La librería que se desarrolla en la zona de modelos, la librería de configuraciones, la de errores, la de internacionalización, la de datos, es altamente reutilizable, y las aplicaciones tienen que estar preparadas por defecto para gestionar estas 4 circunstancias. La mayoría solo gestionan los modelos de datos, se olvidan de la internacionalización, que es muy importante, los mensajes de error, los formatos de fecha, los formatos de moneda, etc. Se olvidan del tratamiento de errores, que es fundamental. Y luego está el aspecto de la gestión de configuraciones. Todas las aplicaciones normalmente tienen mecanismos de parametrización. Antiguamente se creaban archivos de texto con una forma de comunicarse, de configurar, pues particular. Un archivo de texto con datos separados por comas, había que poner iguales para asignar datos, pero si ponías espacios en blanco en los iguales ya no lo leía bien. Los problemas de los archivos de configuración han sido muy grandes a lo largo del tiempo, y al final la evolución de la informática pues nos ha llevado a formatos de tipo JSON, a formatos YAML o a formatos XML que permiten una configuración estandarizada. Java tiene un archivo de properties que es particular, pero que es muy fácil de manejar, y todas las aplicaciones al final acaban teniendo un almacenamiento de sus datos de configuración permanente. Y es importante, por tanto, que toda aplicación gestione estos 4 elementos y no solo uno de ellos, como suele ser la mayoría de los casos. Los errores, también nos tenemos que concentrar en los errores que interactúan con el usuario y en los errores de tipo log, los logger. Y esto, pues, también hay que tener en cuenta. Si la aplicación es desatendida, es importantísimo que haya archivos de log para saber qué es lo que ha ocurrido. Y hay muchos otros casos en los que hay que guardar registros de actividades para tener constancia de qué es lo que se hizo y poder hacer una secuencia en caso de que se produzca algún error o que haya que recuperar datos. Hay muy pocos desarrollos que cumplan con las características completas
de una aplicación segura que gestione bien los errores, que se configure bien y que trabaje con múltiples idiomas y culturas. Y nada más, espero que les haya gustado el vídeo, espero que si hay alguna discrepancia con la metodología puedan adaptarla, aprovechar lo que les guste y descartar lo que no, porque esto no es una imposición. Y si quieren dar un like, se lo agradecería. Y si quieren suscribirse, pues estaré encantado de que lo hagan. Un saludo.